continuar, amén, con la ayuda de Dios, estudiando el libro de Romanos, amén. Vamos a Romanos 10, vamos a leer del versículo 5 al versículo 10. Amén. Romanos 10, del versículo 5 al versículo 10. Amén. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que Él tome el control de este tiempo, de mi vida, que en su gracia, en su bondad, nos hable, nos enseñe su precioso y poderoso evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Reconocemos, Señor, que estamos aquí porque tu Espíritu Santo, Señor, sigue obrando, sigue trabajando, Señor, en estos tiempos, moviendo nuestras vidas, moviendo nuestros corazones, Señor, para buscarte, para anhelarte, Señor, para adorarte, para en espíritu y en verdad, Señor, ser verdaderos adoradores, Señor. Y estamos aquí para también aprender tu palabra, Señor, para ser instruidos, Señor, en esta verdad, para afianzar nuestra fe, Señor, fortaleciendo, Señor, nuestro conocimiento de ti, nuestro conocimiento de la verdad. Te pedimos en esta hora, Señor, que uses, Señor, mi vida, uses mis labios, Señor, uses mi boca, todo mi ser, Señor. Santifícalos con tu Espíritu, Señor, con el carbón de tu altar santo. Quita todo lo que no sea tuyo, Señor, y sé tú hablando, sé tú ministrando, sé tú bendiciendo a tu pueblo, Señor. Háblanos, enséñanos y ministranos, Señor. Por sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor, aplicar tu palabra a nuestras propias vidas y también compartirlas con aquellos que lo necesitan, Padre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, dice la palabra del Señor. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pueden tomar su asiento, amados hermanos. Amén. O visitas que están con nosotros en esta hora. Muy bien, entonces estamos continuando con Romanos y hemos visto la semana pasada que el hermano Benjamín titulaba su enseñanza Justificación por Fe, nos explicaba el fracaso de los judíos y el apóstol Pablo va a continuar reforzando, ¿no? Él ha comenzado a partir del 9 a hablar de los judíos, ¿no? A partir del capítulo 9 él hace una pausa, porque probablemente muchos cuestionarían, ¿no? Dirían, pero si de Dios, ¿no? Si Él habla de su amor y de que nada nos puede separar de su amor, ¿no? En el capítulo 8, los versículos muy famosos, ¿no? ¿Qué pasó con los judíos? ¿Qué pasó con ellos? ¿No? Y el apóstol comienza a aclarar, ¿no? Y una de las cosas que nos tiene que quedar claro es lo que él dice, ¿no? No todos los que nacen como israelitas son verdaderos israelitas. No por nacer y que tu papá te circuncide y sea judío, tú eres judío verdadero, ¿no? Él aclara y dice, no. Dentro de Israel hay un verdadero Israel, ¿no? Y cuando la iglesia crece y avanza y avanzan las generaciones, podemos hacer una aplicación de eso. No porque hayas nacido en un hogar cristiano, ya tú eres cristiano, ¿no? No. Tiene que haber una conversión, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una obra de salvación en tu vida, ¿no? Por eso es que hay hombres de Dios, siervos del Señor, que tienen hijos que no son creyentes, ¿no? Y uno no se explica por qué. Uno se explica, dice, ¿cómo? Trata de explicárselo y no encuentra explicación, pero aquí está la explicación. Nosotros estamos aquí, yo estoy aquí parado, no porque sea hijo de pastores, de misioneros, porque desde niñito me enseñaron la palabra del Señor, no.
Yo estoy aquí y soy salvo porque un día el Señor Jesucristo me rescató del pecado y de la muerte. Y me hizo entender que yo era un pecador, que necesitaba a Cristo como mi Señor y mi Salvador, que tenía que arrepentirme de mis pecados, que mi justo destino era la muerte eterna. Un día lo entendí con claridad. Y vi que no porque sabía muchos salmos de memoria, no porque todos los hermanos me decían, ay, qué bonito eres, qué buen niño, qué tranquilito, ¿no? Qué buen estudiante, primeros puestos y todo lo demás. No. Eso más bien me alejaba más de Dios porque me llenaba de orgullo, ¿no? Y como en mi casa me decían, era un fariseo, porque era un campeón para encontrar los defectos de los demás. Un día entendí, cuando comencé a caer en pecado, me di cuenta que era esclavo del pecado y que necesitaba un Salvador. Y que por más Biblia que conocía y por más buena educación que mis padres me hayan dado y buenos principios que me hayan transmitido, en mí, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, moraba el mal. Había lascivia, orgullo, arrogancia, maldad, o sea, ese deseo de humillar al prójimo. Estaba en mí. Porque a mí me habían humillado, yo quería humillar también a otras personas. Quería hacer sentirse superior a los demás, menospreciar. ¿Qué no puedes resolver eso? O sea, y en el fondo, el menosprecio, ¿no? Claro, a mí me humillaban porque no era buen jugador de fútbol, pero yo en mi corazón decía, pero tú eres más burro porque no puedes resolver una ecuación simple, ¿no? Y no puedes con la matemática, estás rogando que te soplen el examen. Era maldad lo que había en mi corazón. Dios me hizo entender eso, tuve que comprender eso. Y por la gracia de Dios y por su obra de salvación estoy aquí. Entonces el apóstol Pablo está explicando y está haciendo entender que aquí, o sea, el pueblo verdadero de Dios, el verdadero Israel, son los escogidos de Dios, llamados de Dios, que han escogido el camino de la salvación de Dios. Porque lamentablemente el hombre, el ser humano, como Dios en su misericordia, cuando el hombre cae, no le quita toda su imagen, le deja muchas cosas buenas. Dios, por pura gracia, lo ha dejado, ¿no? La ciencia que ven ustedes, la tecnología que ven ustedes, el avance que han visto ustedes, cómo la humanidad de este coronavirus, digamos, está saliendo, y los hombres se lo atribuyen a la ciencia, pero quien ha sacado a la humanidad del coronavirus es Dios, porque Dios es el que da la capacidad al hombre. Dice, todo lo bueno que ustedes ven en esta vida es de Dios. Y es porque Dios ha dejado cierta imagen, y para que sea viable la existencia. El problema es que el hombre cree que como puede hacer muchas cosas buenas, y aquí está el gran error, y es lo que Pablo nos va a tratar de explicar, cree que como puede hacer muchas cosas buenas, entonces el hombre cree que también se puede salvar, que también puede obtener la salvación de su alma, puede obtener la reconciliación con Dios por sus propios medios, por su propia fuerza, a través de cumpliendo la ley, haciendo obras. Entonces, ya comenzando a analizar los versículos que nos toca, Pablo quiere aclarar algo, quiere decir, miren, si ustedes creen que van a poder alcanzar la justicia de Dios por la ley dice que tú tienes que cumplirla toda por completo, hacerla toda. Si tú quieres vivir por ella, sí lo puedes hacer, pero tienes que cumplirla toda al 100%. Y desde tus intenciones del corazón, porque Jesús aclara y le dice, ¿y cuál es el gran mandamiento? Mira, el gran mandamiento es este: tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, o sea, desde tu interior. No puedes fallar una sola vez. No puedes fallar una sola vez si quieres agradar a Dios por medio de la ley, ¿no? Y eso es lo que le está diciendo en el versículo 5. Miren, dice, porque de la justicia que es por la ley, o sea, si tú quieres alcanzar justicia, salvación por medio de la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Levíticos 18:5 es el versículo en que se está basando él, ¿no? Y él les está haciendo ver, si tú quieres alcanzar justicia por la ley, tienes que cumplir absolutamente toda la ley. Y Santiago, en Santiago 2:10 y 11 va a decir lo mismo, va a decir, mira, tienes que cumplir toda la ley. Tú cumples toda la ley, pero fallas en una parte, ya fallaste en toda, dice Santiago.
Imagínense esto, imagínense una universidad en la que el examen de admisión no compites, simplemente tienes que resolver las 100 preguntas perfectas, si no, no entras. Todos pueden entrar a esta universidad, pero tienes que sacar 2000 puntos, que creo que es el puntaje máximo en muchas universidades, ¿no? Porque son 100 preguntas y van 20 por pregunta, por lo general. Si fallas en una, no entras. Hasta ahora que yo sepa, ni con el plagio, creo, se atrevieron a llegar a los 2000, ¿no? No fueron tanto, ¿no? Nunca nadie, en ninguna universidad que yo sepa, que da examen, al menos aquí en Perú, ha sacado el puntaje perfecto. Nadie. Imposible. Eso es imposible, me van a decir. Y encima, para acabar la carrera, todos tus exámenes, todas tus pruebas, todas tus prácticas, todos tus trabajos, tienen que tener la nota perfecta. No, eso es imposible, ¿no? Si no, no te dan tu título. No vas a ser un buen ingeniero, si no. El puente que haces, una fallita va a tener y alguien se puede caer, ¿no? Es como si aprendieran música y le dijeran a Rumi, si te equivocas una sola vez tocando y te desentonas con Benjamín, ya fallaste, ya estás. No, pero después le arreglo. No, no hay arreglo, ya perdiste, ya está, ya fallaste. Entonces, la gente que quiere salvarse por las obras, le está diciendo Pablo a los hermanos en Roma, hermanos, si ustedes todavía quieren y creen que pueden, tienen que entender qué implica que tú quieras ser salvo por las obras, salvo por la ley. Tienes que cumplir la ley al 100%, tienes que cumplir la ley perfectamente, y eso es imposible para un ser humano caído. La salvación por obras, Dios la estableció, como leía justo un mensaje de Juan Wesley, que estoy leyendo sus mensajes, ¿no? Para equilibrarme, porque a veces uno lee mucho un lado reformado y se olvida de que hay hombres, ¿no? Aunque los reformados son teólogos que conocen mucho la palabra del Señor, los más efectivos en términos de, eso es para que sepan los chicos que leen mucho, los más efectivos en términos de avivamiento, evangelismo y transformación de las sociedades no han sido los reformados, ¿no? Han sido los wesleyanos, los arminianos, han sido más efectivos que los calvinistas, ¿no? Al final de cuentas, entonces uno tiene que equilibrarse, tomar lo bueno de todo, como decía el apóstol Pablo. Estoy leyendo a Juan Wesley, y Juan Wesley es un hombre poderoso de Dios que transformó una nación entera con su hermano y sus canciones. Y él habla justamente me tocó leer uno de sus mensajes sobre este tema, ¿no? Y John Wesley dice, miren, este tema de la salvación por la fe, solo por la fe, o la salvación por las obras, demuestra o te hace ver, te hace descubrir qué concepto tienes tú de ti mismo y del ser humano, ¿no? Cuando tú crees que el ser humano es bueno por naturaleza, cuando tú crees que el ser humano, como un filósofo, no me acuerdo quién decía, nace bueno y la sociedad lo corrompe, tú vas a inclinarte siempre por el camino de la salvación por las obras. Pero cuando tú aceptas la verdad de Dios y aceptas la doctrina del pecado, que quiere decir que todos nacemos en pecado, que todos somos viles pecadores, que estamos en bancarrota, que somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos, vas a tomar el camino que te queda y que es el único que te puede llevar a la salvación, que es el de la salvación por la fe. El de la salvación por creer en un Salvador que toma tu lugar y se encarga de salvarte, se encarga de obrar todo lo que tú necesitas para esa salvación. Entonces, cuando tú crees que eres bueno, cuando tú crees que lo que a ti te faltan son mejorar ciertas cosas, ¿no? Porque así la sociedad como te piensa, no, tú tienes que mejorar ciertos aspectos, ¿no? Tú tienes ciertas debilidades en estas áreas. No. El que cree lo que está en la palabra del Señor, acepta lo que dice la palabra del Señor. Que somos pecadores desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza. Como David lo pudo decir
tratando de explicarlo también, ¿no? Y inspirado por el Espíritu Santo. En pecado me concibió mi madre. Todo yo he sido engendrado en pecado, decía. Porque él veía eso en su vida, o sea, él vio sus manos manchadas de sangre, de la sangre de Urías, y vio ese terrible pecado que había cometido y el adulterio que había cometido y cómo llegó a ese nivel de maldad. Y le pide a Dios, le dice, dame un nuevo corazón, este corazón que tengo es malo. Entonces, cuando uno, por la ayuda del Espíritu Santo, que lo convence de su pecado, entiende y comprende que es un vil pecador, que está en la absoluta bancarrota espiritual, que es un incapaz total, y ahí hiere el orgullo, pues, ahí hiere el orgullo humano. Pero cuando uno lo acepta, lo entiende, lo confiesa y lo cree, está cerca de encontrar el camino de salvación que Dios ha provisto a través de Jesucristo. Pero si tú sigues creyendo que eres bueno, si tú sigues creyendo que puedes hacer algo para agradar a Dios, si tú sigues creyendo que en ti todavía hay cosas buenas y que con esas cosas buenas tú podrás convencer a Dios, o tienes una idea de que al final, en el juicio final, de lo que se va a tratar, como mucha gente piensa, es como que si Dios va a agarrar una balanza y va a sumar las cosas buenas que hiciste y las cosas malas. Si las cosas buenas pesan más, entonces te vas a salvar. No va a ser así. Si hay solo una cosa mala, condenado. Porque Dios es santo. Y si no estás cubierto, por eso cuando Jesús narra esa parábola y encuentra al que no está vestido de bodas en medio de sus bodas, ¿qué hace? Sáquenlo. Sáquenlo de acá. Allá afuera es su sitio. En el llorar y en el crujir de dientes. Jesús lo está diciendo, porque Jesús nos ama. Y no quiere que cometamos el error de creernos buenos y confiar en las obras. Y por orgullo, porque es el orgullo de los judíos, que porque ellos creían que la ley les había sido dada como medio de salvación, como lo explicó el hermano Benjamín la semana pasada, y se equivocaron terriblemente porque no era el medio de salvación. ¿No? Y escuchen los mensajes que están grabados, no tengo tiempo para ahondar. Se equivocaron terriblemente, pero muchos creen y siguen insistiendo que yo voy a cumplir. No, y aquí por eso Pablo va a insistir y va a repetir un poco, y lo que va a decir en el versículo 6 y 7 para avanzar es, miren, dice, en el 5 nos dice, miren, la justicia que es por la ley es cumplirla al 100%, algo imposible para ningún hombre. Ningún hombre lo puede hacer, pero la justicia que es por la fe dice así, y toma Deuteronomio y dice, miren, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿No? Le está diciendo, la justicia que es por la fe, no es una justicia imposible, no es una justicia que tú tengas que buscar, es una justicia que se ha acercado a ti. ¿No? Hay gente que tiene filosofías místicas y todo, dicen, busca dentro de ti, busca esa paz interior, escucha esa voz. No. La voz que tú tienes que escuchar, lo que tú tienes que escuchar para ser salvo, encontrar paz, encontrar gozo, encontrar felicidad, es la voz del Espíritu Santo hablándote de la obra de Cristo a través de esta palabra revelada. No tienes que buscar y meterte en la meditación o en el yoga, en la levitación. No está lejos, no, que te súbete al monte y ahí como los monjes, concéntrate y vas a ver. No, lo que van a venir ahí son demonios y te van a tomar y vas a estar más confundido y creyendo tontería y media. Tú lo que necesitas es escuchar la palabra del Señor. Por eso Pablo dice, no, tú no tienes que estar subiendo al cielo, haciendo ritos y cosas, no. La justicia que es por la fe no es algo que tú tengas que buscar con tu esfuerzo humano. No es algo que tú tengas que mirar dentro de ti o fuera de ti o son fórmulas especiales. No. No digas en tu corazón eso. ¿Quién subirá al cielo? O sea, ¿cómo llegaré? ¿Cómo alcanzaré? No. ¿O quién descenderá al abismo? ¿No? O sea, al otro extremo. ¿No?
O sea, y muchos lo interpretan en el sentido de que el abismo o el infierno, ¿no? Los judíos eran conscientes de que había maldad en ellos, ¿no? Y como que esas ataduras, esas cadenas, esos lazos, ¿no? que te atan a la lascivia, a la codicia, al odio, al rencor, vienen desde el mismo infierno, ¿no? ¿Y quién va a bajar al infierno para romper y destruir todo eso que me está atando? No digas eso, porque tú no necesitas hacer esa obra, dice el apóstol Pablo. Tú no necesitas ni ir al cielo, tú no necesitas ni bajar al abismo. No necesitas ir al cielo, porque el Hijo de Dios ha bajado del cielo y se ha hecho hombre, se ha encarnado, ha hecho accesible el cielo. Por eso Jesús, ¿qué decía cuando comenzaba a predicar? El reino de los cielos se ha acercado. Tú no tienes que ir al cielo, el cielo se ha acercado a ti en Jesucristo. Y tú no tienes que bajar a los infiernos, a destruir lo que te ata y que te lleva cautivo al pecado y te tiene atado y atormentado y lleno de culpa. No, Él ha ido y ha descendido hasta el mismo infierno y ha vencido la muerte para hacerte libre de toda atadura, de toda cadena de maldad, de todo pecado, de toda impiedad. Tú tienes que creer eso si quieres ser salvo, es lo que va a decir más adelante el apóstol Pablo. Tú no lo tienes, contrasta la salvación que es por las obras, la justicia que es por la ley, con la justicia que es por la fe. Una te pide que hagas lo imposible y otra te dice que todo ya ha sido hecho por Jesucristo. Todo ya ha sido hecho por Jesucristo, ¿no? Por eso dice el 8, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti, cerca de ti. Él está aquí. Él está aquí. Si tú no conoces a Cristo, estás escuchando este mensaje, esta verdad, y el Señor está hablando a tu vida, es porque Cristo está aquí. Está cerca de ti. Está cerca de ti para llamarte a salvación. Y esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol en el versículo 9 y 10, dos versículos muy famosos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí hay que aclarar algo muy importante. Muy importante. Lo que el Señor nos está diciendo es que la salvación por fe, la justicia por fe, descansa en Jesucristo, pero implica, vamos a decir, tres cosas. Hay un contenido de esta fe, o sea, ¿en qué crees? ¿En qué tienes que creer para ser salvo? Lo segundo, hay una experiencia, o sea, tiene que haber un obrar del Espíritu, tiene que haber un convencimiento de tu situación, tiene que haber un reconocimiento de tu condición pecadora, tiene que haber un creer en el corazón. Va más allá de la mente, de un entendimiento intelectual, un entendimiento mental, de conocer la historia y saber, sí, que Jesús vino y murió. No, tiene que haber una remoción, un movimiento interior en tu ser que te mueva a arrepentirte de tus pecados, de verdad, y creer en tu corazón, por eso dice. Lo segundo, primero un contenido, segundo una experiencia, y tercero tiene que haber una manifestación, una evidencia, una confesión. Por eso dice, confesar es con tu boca, tiene que haber fruto de esa transformación, de ese cambio que está habiendo en tu ser. Tienen que estar los tres contenidos ahí. Ahora, lo que está haciendo el apóstol Pablo es un resumen, porque le está escribiendo, no puede explayarse. Pero no muchos a veces hemos tomado este versículo para agarrar a una persona y decir, ¿crees en Jesús? Sí. ¿Él es tu Señor? Sí. Allá, ora conmigo y eres salvo. Cuidado. Porque a veces ni saben en lo que... ¿Qué crees de Jesús? Ni saben lo que está creyendo de Jesús.
No, pero ya abrió su boca, ya dijo que Jesús es su Señor. Ni sabe qué significa que ha dicho que Jesús es su Señor. ¿Entienden? Tengamos cuidado. El apóstol está haciendo un resumen. Está diciendo lo que implica porque le está escribiendo a los hermanos y su fin en realidad es demostrarles que no, que el camino de los judíos es un camino equivocado. El querer cumplir y alcanzar la salvación por la ley no es posible humanamente. Y es más, es un rechazo al nuevo camino que Dios ha establecido a través de Jesucristo. El camino de la salvación por las obras, o la justicia por las obras, ese pacto de obras, también lo decía Juan Wesley cuando leí ese mensaje, Dios lo estableció con Adán. Con Adán, ahí se estableció el pacto de obras. Él sí podía cumplirlo, porque él era inocente, él no tenía pecado. Él sí podía cumplirlo. Y a partir cuando él cae, de ahí en adelante, ya la única forma de agradar a Dios, ¿cuál es? Dice Hebreos. Con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Hebreos trata de mostrarnos eso desde un inicio, desde Abel. Por fe Abel agradó a Dios porque él tenía fe en Dios, no porque Abel de repente era mejor que Caín, no, él creía en Dios y tenía fe en Dios. Dice, por fe Abel agradó a Dios. Desde ahí, desde la calle, entonces, siempre ha sido por fe. Y la ley, como dice Pablo, lo va a explicar en Gálatas, no hay tiempo, era un ayo, era para darte cuenta de la santidad de Dios, de la gravedad de nuestra condición en pecado y justamente depositar nuestra fe en Dios y con la ayuda de su gracia y de su amor, alcanzar esa salvación por pura gracia, porque siempre ha sido por gracia y siempre será por gracia, por medio de la fe. Pero es muy importante entonces que cuando les mostremos nosotros a aquel que no conoce el Evangelio, la salvación que es por la fe, hacerles ver que esta fe que predicamos tiene un contenido. Y Pablo va a resumirlo, no me va a dar el tiempo para explicarle todo lo que implica, ¿no? Pero vamos a solo sacar lo más importante. Él dice, miren, el contenido es este. Jesús, ¿no? Con tu boca tú tienes que decir, ¿qué cosa? Que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. ¿Qué significaba eso? Para un judío, Señor solo era Dios, Jehová. Jesús es Dios. El unigénito Hijo de Dios. Una de las grandes razones por las que se escriben los evangelios, se escriben las epístolas, era para justamente dejar en claro en todas las iglesias, porque ya comenzaron a haber ataques al respecto de quién era Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, dice Juan. Yo he escrito este evangelio para que tú, leyendo y viendo todas las señales, los milagros, los prodigios, la obra de Cristo, creas que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, que Él es Dios mismo. Por eso de frente, Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es Dios. Y después va a escribirnos primera de Juan para decirnos también, por si acaso, para los otros, que él también era hombre. Y 100% hombre. Yo lo he tocado, lo he palpado. Lo que han visto, lo que ha tocado, palpado en nuestras manos, de eso te enseño. ¿Qué tienes que creer para ser salvo? Creer que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, es el Señor. Para un judío significaba eso. Y para un romano también significaba que él estaba por encima de su propio emperador. Él era el curios, el Señor, ¿no? Y eso fue digamos, la seña que usaban los que perseguían a los cristianos, ¿no? La forma de detectar un cristiano era hacerles negar, tratar de hacerles negar el señorío de Cristo. Ellos no lo podían hacer. Un verdadero cristiano nunca lo hacía. Nunca negaba que Cristo Jesús era el Señor, que era el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, y que no lo era César. Y eso les costaba la vida. ¿Y por qué esos cristianos afrontaban sin ningún problema la hoguera, el Coliseo romano? Porque también creían en su corazón, ¿qué cosa? Lo que dice más adelante. Creías en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿A quién? A Jesús. Que Dios le levantó de los muertos implica muchísimas cosas. Implica entender por qué murió. ¿Ah? ¿Por qué murió? Por nosotros, por nuestro pecado, para tomar nuestro lugar. Para propiciar la ira de Dios, para rescatarnos de la esclavitud del pecado, para reconciliarnos nuevamente con el Padre, para declararnos justos y vestirnos de su justicia.
Por eso Él murió. Entonces, cuando un creyente verdadero dice, Jesús es el Señor, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es mi Salvador y Él resucitó de la muerte, está también diciendo que Él murió en una cruz para tomar su lugar. Y para que ahora tú y yo podamos entrar con libertad a la presencia misma del Todopoderoso Dios. No por nuestros méritos. Cuando tú comienzas a pensar de esta forma, decir, no, hoy día no he andado bien, no puedo orar, Dios no me va a escuchar. Ya he andado mal, me he enojado, he insultado, he visto lo que no debía, he perdido el tiempo. No, hoy día estoy mal. Mañana reseteamos, la misericordia del Señor comienza de nuevo y intento. No, estás pensando en salvación por obras. Tu acceso a la presencia de Dios está garantizado 100% todo el tiempo, porque no descansa en tus obras, descansa en la obra de Jesucristo, descansa en su muerte gloriosa, en su sangre preciosa. Y si has pecado y fallado a Dios, con mayor razón acércate para pedirle perdón, para que te lave en la fuente, que es la sangre de su Hijo amado. Acércate a tu Dios. Pero si tú no has creído el Evangelio verdadero y estás creyendo en una salvación por obras, cuando falles te vas a querer alejar de Dios. No, no te alejes de Dios. Acércate. Se lo he repetido y no me voy a cansar de repetírselo a los adolescentes que siempre les he enseñado eso, ¿no? Acércate a Dios y dile, Señor, esto es lo que soy, si tú no me ayudas, ayúdame, sálvame de esta condición. No pienses de esa forma. Que Él ha resucitado implica eso, implica muchas cosas más que, como les decía, no tenemos el tiempo de desarrollar, pero una de las cosas que Él implica que tú creas en tu corazón que Él se levantó de los muertos, ¿no? Aparte de que por qué no murió, es también tener claridad y tener la claridad absoluta de que hay una resurrección real. Que tú y yo, si creemos en Jesucristo, vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo que se puede tocar y palpar. No vamos a ser espectros ahí en la nebulosa flotando. No. Eso es algo que los creyentes tenían en claro y por eso es que iban al circo romano tranquilos y que los quemaran y que los leones se los comieran. No había problema para ellos porque ellos creían en la resurrección de sus cuerpos, así como Cristo resucitó de la muerte. Y nada ni nadie los podía mover de esa fe. Creían en su corazón, con total convicción. No había burla que los pueda mover de esa fe. Entonces, creer en la resurrección implica eso, que tú crees en la resurrección. Pablo por eso decía en Corintios, si no creemos en la resurrección, ¿qué estamos haciendo acá? Decía, ya vayan, si pierdan en el mundo, hagan lo que quieran, coman, beban, porque no hay esperanza de nada. Si lo que esperamos es esta vida nomás, váyanse a comer, a divertirse, a parrandearse, porque cualquier rato se pueden morir. Pero no es así, hay una resurrección. Hay una resurrección y es lo que cuando Cristo se levante de los muertos nos da esa esperanza. También implica que uno crea que, o sea, estamos viendo el contenido, ¿ven? El contenido de todo lo que contiene decir Jesús es el Señor y yo creo en mi corazón que Él se levantó de los muertos. Hay todo un contenido que está, bueno, en los evangelios y por eso está en la doctrina y por eso se les llama y se les pide, vengan a las clases de doctrina, asistan a la escuela o conéctense a la escuela bíblica, escuchen la palabra del Señor, porque ahí está el contenido de lo que tú crees. Y una de las cosas que también implica la resurrección del Señor Jesús es que va a haber un juicio. Y siempre está conectado eso con el juicio. Eso es lo que asustó a los epicúreos y a estos hombres en Atenas. Y ahí lo callaron a Pablo, hasta ahí, ¿no? Y también cuando Pablo le predica a este rey Herodes, Agripa, y hasta ahí cuando llega la hora del juicio y él les demuestra, porque estaba ungido por el poder de Dios, ¿no? Una de las cosas que el hombre más teme es que le digan esto, que va a haber un juicio, un juicio.
para todos los seres humanos. Pero si tú crees en Jesucristo, ya no tienes temor de ese juicio, porque todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, lo hemos aprendido, y ya lo hemos aprendido en los capítulos previos de Romanos, han sido perdonados por la obra de Jesucristo. Porque tú eres un hijo de Dios. Pero un creyente verdadero entiende, cuando cree en su corazón, que su Señor Jesús se levantó de los muertos, que habrá un juicio en que todos se levantarán también de los muertos, ¿no? Y el pastor muchas veces lo ha predicado a los que vienen siempre a los cultos. Algunos se van a levantar para vida eterna y otros para muerte eterna. Se les va a asignar un cuerpo, pero para la muerte eterna. Así que así te hagas incinerar, así te hagas esparcir por el espacio o por el mar, de donde estés, el Señor te va a juntar y te va a resucitar. Y si has rechazado su obra de salvación y has intentado en tus propias fuerzas, a tu propia manera, porque te creías bueno, porque creías que esto era de locos, de fanáticos, no de gente que está mal de la cabeza. ¿Cómo vas a decir que todos son malos, incluso que nacemos en pecado? Sí, si tú piensas así, de donde sea que estés, se va a levantar tu cuerpo y el Señor te va a juzgar. Entonces, un creyente que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, a Él, a Jesús, y cree por lo tanto en la resurrección, cree en todo este contenido. Vayamos rápidamente, por tiempo, a la experiencia. Y rápidamente lo voy a decir. Y es verdad que lamentablemente muchos enfatizan la experiencia, ¿no? Demasiado, en exceso, pero antes de la experiencia, que sí es importante, la experiencia es importante. Tiene que haber un creer en tu corazón, tiene que haber una obra de remoción, de que el Espíritu te sacuda, te haga ver tu condición, que llores por tu pecado, te aflijas por tu maldad, que te veas impotente ante el pecado. Y tiene que haber esa experiencia y tiene que haber ese sentido de liberación, de la obra del Espíritu, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero el orden es importante aquí. Tiene que haber un contenido, no es una experiencia por experiencia. Tienes que tener claro que el Espíritu lo que está obrando en ti es ese redarguir de pecado, ese sentido de culpa que está exacerbándolo de repente el Espíritu, para que entiendas y comprendas que si no te arrepientes, estás camino a la condenación. Esa obra del Espíritu Santo es para llevarte a conocer a Jesús. Es para llevarte a conocer verdaderamente al Hijo de Dios y encontrar en Él la salvación. Es para que puedas ser un verdadero pobre en espíritu, porque si no eres pobre en espíritu no puedes entrar al reino de Dios. Y para ser pobre en espíritu el Señor tiene que humillarnos, tiene que golpear nuestro orgullo, tiene que hacernos ver nuestra impotencia. Y ahí está esa experiencia. Y ese es el creer en el corazón. Por eso ahí están involucrados los afectos. Porque ahí te das cuenta de lo amoroso de tu Cristo, de cómo Él, teniendo la posición más sublime en el universo entero, siendo Él el Dios, el Hijo de Dios, y siendo Él parte de la gloriosa y santísima Trinidad, se despojó de sí mismo, bajó, descendió, se humilló para salvarnos a nosotros, viles y sucios pecadores. Entonces hay afecto, hay amor por Cristo Jesús. ¿Entiendes? Que ese amor te hace sentir amado como nadie más te va a amar, y con un amor que no se va a comparar con nada y que va a despertar en tu corazón una profunda gratitud hacia Jesús. Y Él va a ser tu todo, como decía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo. Yo vivo para Él. Él lo dio todo por mí, yo lo doy todo por Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hay amor, hay afecto, hay una experiencia real, obrada por el Espíritu. Hay un creer en el corazón. Por eso dice el 10, porque con el corazón se cree
para justicia. No es solo con el entendimiento mental. Disculpen la redundancia. Y por último, el confesar con la boca. Ya es la parte final. O sea, uno confiesa con su boca y uno no tiene temor de alabar a Dios, de glorificar a Dios, de invocar a Dios, porque ya hay obra de Dios en el interior de uno, ¿no? Y uno puede decir con su boca y dar testimonio, ¿no? De forma natural, no como algo forzado, no como una oración que te dice repite conmigo, no, sino porque tú encuentras en Jesús tu Señor, ¿no? Entonces tengamos cuidado, no estemos haciéndole a la gente repetir oraciones que no siente, que no hay obra de Dios ahí y porque la música y la emoción y esto ya ahora y repite esto y ya eres salvo. No, cuidado. Tiene que ser una confesión que nazca de un corazón que ha visto el contenido, o sea, que ha visto en Cristo Jesús a su Señor y su Salvador. Que ha visto su condición desesperada en el pecado, en la condenación eterna, y que acepta que si Dios lo condenara en este momento y lo mandara al infierno sería justo, porque es lo que se merece. Esa persona que acepta, como ese publicano que le decía al Señor, ten misericordia de mí porque soy pecador, y Jesús dijo, este hombre regresó a su casa justificado. Y el otro que se creía bueno y que diezmaba y todo, y que hacía un montón de cosas y ayunaba 2 veces por semana, ese habla consigo mismo, dijo Jesús. El que se humilla, el que reconoce su necesidad del Salvador, el que abre su corazón a Jesucristo y el que le puede decir desde dentro de su corazón e invocarlo y decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Sé tú mi Señor, o como Pedro, ¿no? Cuando se hundía, Jesús, sálvame. Se hundía en el mar porque intentó caminar y estaba caminando y le iba todo bien. Miró el mar y se puso a pensar, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo estoy caminando en el mar? Y se comenzó a hundir. ¿Y cuál fue su salvación? Invocar el nombre del Señor Jesús. Jesús, sálvame. Cuando hay obra del Espíritu, las personas invocan el nombre del Señor. Por eso Joel profetizó, dijo, van a invocarme y yo los voy a salvar. Vamos a Joel 2:32 para ir terminando. Joel 2:32. Joel profetiza esto. Pero ya sabemos que para invocar este nombre, para invocar el nombre del Señor, para confesar a Jesús como el Señor, tiene que haber una obra, tiene que haber un contenido, tiene que haber un corazón que cree. Es una repetición mecánica. Ojo, pero aquí está profetizado. Dice Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. En el monte de Sión y en Jerusalén, ya no entenderla, en la cruz de Cristo, no en la obra de salvación, de expiación de Jesucristo, ahí habrá salvación. Tú invocas el nombre del Señor, serás salvo, ¿no? Como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual habrá llamado. Ahí podríamos desarrollar más el tema también de los llamados, los escogidos, pero lo que quiero resaltar es solo la primera parte de este versículo. Si tú has escuchado este mensaje, esta enseñanza, y crees en tu corazón, lo crees, que Jesús está vivo, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él ha ascendido y que la presencia de su Espíritu Santo es la que te está moviendo en este momento. Si tú crees realmente en Él, por eso es creer en tu corazón que Él se levantó de los muertos y Él vive y reina, y Él es el Señor, y Él es el Hijo de Dios, puedes confesar con libertad
que Él es tu Señor, que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador. Dice el 9, esta es la palabra de fe que predicamos, dice, y en el 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú crees en tu corazón que Jesús se levantó de los muertos y puedes confesar con tu boca que Él es tu Señor, que Él es tu Dios, que Él es el Rey de Reyes, que todo ha sido creado por Él y para Él, que nosotros hemos sido creados para Él, para la gloria de Dios. Hemos sido escogidos por Dios para Él, para ser de su Hijo. Todo ha sido creado para Él. Todo ha sido creado para Él. La razón de existencia de este universo es para la gloria de Dios. Y Jesucristo es Dios. Y por eso Pablo, cuando combate una herejía que se estaba levantando en la iglesia de Colosas, les aclara, le dice, mira, sea principado, dominio, potestad, porque ellos creían que Jesús era un medio más. No, no, todo ha sido creado por Él y para Él. Todo es para la gloria de Él. Y hay vasos, pues sabemos, no hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Que el Señor nos escoja a todos, nos llame a todos a salvación para ser vasos de honra, para ser ese motivo de gozo que Él tenía puesto delante de Él cuando afrontó la cruz. ¿Tú sabes eso? Que Cristo Jesús te estaba mirando el día en que Él fue a la cruz. Él te estaba mirando. Tú eras su motivo para estar ahí. Tú eras su motivo para estar ahí. El gozo de verte en la eternidad con Él era ese motivo. Por eso no escatimó. Él siendo igual a Dios, él siendo igual a Dios, no escatimó. Despojarse de todos sus privilegios y venir y hacerse hombre, encarnarse. Eso también implica creer que Él se levantó de los muertos. Porque para que Él pudiera morir, tuvo que hacerse hombre como nosotros. Y para que Él se hiciera hombre como nosotros, se tuvo que humillar. Porque quería vernos a ti y a mí por la eternidad, gozando de su presencia, gozando de adorarlo y alabarlo como Él merece ser alabado y adorado. Que el Señor Jesús conquiste nuestros corazones. Que el Señor Jesús, con su amor, con la obra de su Espíritu, haga que nuestros corazones crean. Que renunciemos a todo intento nuestro, a todo intento de justicia por las obras, justicia por la ley, que solo descansemos en la gracia de nuestro Dios, en su salvación completa y preciosa. Pongámonos en pie para orar. Pongámonos en pie para orar. Mi Dios, oh mi Jesús, mi bello Jesús, tú nos amas tanto, Jesús. No te cansas de llamarnos. Tú estás ahí, como dice tu hijo Pablo. Tú estás cerca, Jesús. Estás ahí a un llamado nuestro. Solo tenemos que invocar tu nombre, Jesús, y decir, sálvame. Ven con tu Espíritu y sálvame, Jesús. Sálvame, Jesús. Obra, Jesús, por favor. Con tu Espíritu, Jesús, tú reinas, tú gobiernas y has mandado tu Espíritu como garantía, como sello de que tú estás reinando y gobernando. Obra con tu Espíritu en esta hora y que nuestros corazones crean y crean y entiendan que es por fe, que es por tu amor, que es por tu obra. Oh, mi Jesús, que vivamos para ti, para tu gloria.
Que tú seas nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro amo. Oh Jesús, habla, habla a nuestros corazones con tu Espíritu Santo, por favor. Y conviértenos a ti con este evangelio poderoso. Gracias, Jesús. Te amamos y te adoramos, mi Rey. Sigue obrando, sigue salvando, oh Padre, añadiendo a tu iglesia a los que han de ser salvos, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Dios les bendiga. Dios les guarde, mis hermanos.